Bueno, esto es para hablaros íntimamente de esta formación, duelo y pintura y de por qué existe. Duelo y pintura nace de mi experiencia personal, de cuando perdí a mi padre por accidente de coche cuando yo tenía 24 años. Y fue tan fuerte para mí, tan de sopetón, que además fue mi primera gran pérdida. Nunca se había muerto ningún ser querido en mi vida, pues que lo bloqueé. Fue tan intenso que hice como ver que no pasaba nada, ¿no? Pero en verdad yo estaba por dentro hecha polvo. Y, y fui al psicólogo porque después de 4 años de bloquear y como me entró depresión, y sin saber qué me pasaba, el psicólogo me dijo que lo que me pasaba era que no había hecho un duelo. Y entonces ah, me dijo, hay que hacer un duelo. Y yo no sabía ni qué era un duelo. Y entonces me contó que un duelo es un espacio de tiempo de procesamiento de una pérdida, que necesitamos un tiempo como de recogimiento para aceptar esa pérdida, ¿no? Y que dentro de ese tiempo hay que hacer unas determinadas acciones, porque si no, el duelo puede ser perpetuado para siempre o puede ser bloqueado, como que no quieres hacerlo, ¿no? El duelo, porque un duelo quiere decir aceptar una pérdida, poder mirarla, poder atravesar el dolor de esa pérdida y poder transformarlo en amor. Cuando yo no podía hacerlo porque me decía, escríbele a tu padre que ya se ha muerto, le despides, y yo decía, "Uf, vaya rollo, me hacía un lío con las palabras y así me dijo, ay, que tú no eres artista, ¿no? Pintas. Pues prueba a hacerlo pintando. Y aquello fue la puerta a todo lo que me dedico ahora. O sea, allí dije, wow, si yo puedo llorar la pérdida de mi padre pintando y de otra manera no. Si yo puedo hablar con él pintando sin hablar, en verdad, ¿no? Y si puedo sacar todo ese dolor que yo pensaba, es que si lo saco me muero yo solo de permitírmelo sentir, y no pasó nada porque la pintura me lo hizo muy fácil. Wow, entonces la pintura es una herramienta muy poderosa para eso, ¿no? Para ayudarnos a expresar, a que no se nos quede dentro y no entrar en enfermedades, porque yo entré en un inicio de depresión por no saber gestionar la muerte de mi padre, ¿no? O una gran pérdida. Entonces allí dije, wow, esto lo tengo que explorar, empecé a estudiar terapias, acompañamiento de emociones, estudié un posgrado en duelo, cómo se acompaña el duelo, qué nos pasa con el duelo, y ahora soy profesora de este posgrado de duelo. Voy y en unos días que me tocan dentro de ese posgrado les propongo expresar el dolor con la pintura, ¿no? Y les encanta. Bueno, les encanta porque ven cómo de fácil es entrar en ese dolor que normalmente nos incomoda, ¿no? Pero que entrar en el dolor es la única manera de transformarlo. Entonces, por eso existe esta formación, porque Mónica Cunill es la directora de este posgrado y además es mi amiga de la infancia. Fuimos a la escuela juntas de los 3 años a las 12 y nos reencontramos hace 6 7 años y dijimos, hay que montar algo juntas y aquí está Duelo y Pintura. Duelo y Pintura es la formación más respetuosa, más sagrada, más sagrada, sí, más top de las que tengo, porque no es cualquier cosa. Vienen personas, y lo hicimos una vez, sí, y ahora es la segunda. Y allí vienen personas que están en duelo o profesionales de la ayuda, psicólogos, terapeutas, que quieren acompañar el duelo usando esta herramienta tan especial de la pintura y no saben pintar, no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todas nuestras formaciones o mis formaciones son muy vivenciales, ¿sí? No es solo teórico, pero en este caso hay una parte muy teórica, muy explicativa de qué es un duelo, de este espacio explicado por Mónica, que tiene su propio método sobre el duelo, porque es experta en duelo y en suicidio y en qué nos pasa a los seres humanos con eso y cómo sobrellevarlo, ¿no? Cómo vivirlo para estar mejor. Porque lo que no podemos hacer es cambiar lo sucedido, pero sí cambiar cómo vivimos lo que ha sucedido. Entonces, os quiero compartir o que veáis cómo es esta formación por dentro, ¿vale?
Es una formación que tú la puedes hacer sola o acompañada. Por eso que decíamos, Gaby, ¿no? De tu compañera o tu amiga que ha perdido su niño, su hijo o su hija. Y claro, son momentos de tanto dolor, de tanto duelo que no quieres saber nadie, no quieres saber nada de nadie y menos tener que hablar, ¿no? Entonces, por eso la pintura es una herramienta que no hay que hablar con nadie. Y es un programa que no hay nada obligado. Tú puedes venir en un Zoom, como aquí está Viviana Isabel Omarga, y no decir nada ni encender la cámara y se respeta. Se respeta porque es muy importante poder estar desde el lugar que tú puedes estar. Ya no quieres, a veces es que solo puedes estar desde aquí. Sea por trabajo, pero en los casos de duelo es porque no puedes estar de otra manera. Entonces os comparto pantalla y os invito a ver los contenidos. A ver si se ve bien. Gaby, ¿qué tal se ve? ¿Sí? ¿Se ve entero? Vale. Entonces, ¿veis? Cuando entráis, compráis el curso, hay todos los capítulos. Espera que me pongo esto que me quizás es mejor. Hay la bienvenida, los días de clase, sobre todo, y luego la introducción, bueno, ¿veis? La introducción a pintura para el duelo. Cuando tú haces clic encima, se abre el vídeo y el vídeo soy yo o Mónica Cuní, la psicóloga experta en duelo, que os contamos algo. ¿Sí? En este caso, pues bienvenida, tal. Tú... ¿Vale? Cuando lo has visto, haces siguiente lección. Y aquí, por ejemplo, el... acompañar el duelo, ¿no? Características del proceso del duelo, acompañar el duelo. Aquí sale Mónica Cunill con todas las compañeras, esto ahora aquí está con las compañeras que lo hicieron, pero no se ve nunca las compañeras, siempre es, ¿se escucha? Vale, no se escucha. Entonces, hay todo un contenido que Mónica cuenta cómo funciona el duelo, cómo son los movimientos del corazón que pasan durante un duelo. Y luego yo cuento sobre la pintura, cómo la pintura es una herramienta, ¿veis? Muy importante. Pero además de eso, se proponen prácticas pictóricas. Por ejemplo, hacer la línea de vida de los duelos. Y va muy bien cuando estás en duelo hacer este curso porque el duelo lo que hace es que te quedes parada y no quieras hacer nada. Y se te va la energía. Y es normal y es necesario porque es para ir para adentro. Pero el duelo, para hacerlo, hay que autoempujarse un poco, si no nos quedaríamos allí y no nos moveríamos de ese dolor. Entonces, un curso como este es para autoempujarnos, ¿no? Estamos Mónica y yo expertas, una en pintura y la otra en psicología sobre el duelo, para que no lo hagas sola, para que estés acompañada si quieres, ¿sí? Y luego te puedes descargar los PDFs. Hay un regalo, por ejemplo, que es la neurodivergencias y cómo las personas neurodivergentes con PAS o con autismo viven las emociones y el duelo. ¿Veis? Hay una parte del duelo infantil, otro del duelo transgeneracional, que habla de cómo los padres, los abuelos pasan a los hijos, a los nietos, la forma de vivir el duelo. Si en casa te han dicho, uy, se muere alguien y no se habla y yo lo paso mal y me cierro, pues tú aprenderás a hacer eso mismo, ¿no? Pero hablamos de cómo esto se puede cambiar, ¿vale? Y luego aquí veis, pintura en el duelo, se pintamos los tres movimientos del corazón, que le llamamos, que es el corazón donde está el dolor y el amor, y cómo el duelo es para transformar ese dolor en amor o de un amor más físico a un amor más eterno, de cómo el duelo lo que hace es simplemente cambiar la manera de amar a un cuerpo, amar a un ser, o sea, que el vínculo no se termina. Por lo tanto, a mí me encanta esta formación porque estés en duelo o no, acompañes a personas en duelo o no, vas a pasar por pérdidas y vas a acompañar a personas con pérdidas. Seguro que
alguien va a perder algo a tu alrededor. Y no solo por muerte, sino también por cambio de trabajo, por separación, porque tus hijos se van de casa porque ya se han hecho mayores, todo eso son duelos, ¿vale? Entonces a mí me gusta porque cuando yo estudié el duelo, aprendí una manera diferente de vivir, porque tal como vives, mueres. Y tal como tienes entendida la muerte vives, ¿no? O la pérdida. Y como la vida es cambio constante, pues va muy bien saber manejar qué emociones aparecen en estos cambios, ¿no? Constantes. O sea que es una herramienta muy poderosa para hacer un autoconocimiento también, un crecimiento personal. Y, y así es esta formación. Bueno, luego, aparte de esto que os he enseñado, que están grabados y que vas a tu ritmo, y que esta edición vamos a abrir capítulo por capítulo para ir aprendiendo más y no saturarnos de información, tú podrás ir a tu ritmo, lo tendrás para toda la vida, entonces lo tienes ahí para consultar, pero además hay encuentros como este donde comentamos, explicamos, si has hecho algún dibujo en casa, lo puedes compartir. Luego a veces ponemos de dos en dos, quien quiera, quien no quiera, no, para comentar cómo ha ido en la intimidad, sin tener que hablar delante de todos. Y quien quiere no habla, no dice nada, y quien quiere lo comparte todo y pide más. Entonces, los encuentros no son obligados, se graba solo la parte donde se dé contenido, la parte de compartir no se graba, es reservada, y hay como 6 o 7 encuentros. ¿Vale? Luego, si te quieres apuntar, voy a compartirte ahora la web. Bueno, esto lo tenéis en el enlace de mi web, de Dos Bonaterra. Y allí hay el precio, hay el contenido, hay cómo funciona. Os lo termino de contar. ¿Lo veis? A ver, ¿veis mi web? ¿Sí? ¿Se ve entera y bien? Vale. Entonces aquí, ¿ves? Te cuento que Duelo y Pintura es un programa de unos 4 o 5 meses del dolor al amor, pero tú lo haces como quieres, cuando quieres, tienes ahí el contenido. Entonces, si tú estás en duelo y dices, ostras, ahora no sé si me veo, pero dentro de 2 meses sí, yo te recomendaría que entres y lo tienes ahí, ¿vale? Y luego, si acaso, me consultas. Y luego ahí pues, ¿ves? Empezamos el 4 de febrero, que es el próximo miércoles a las 6, hora de aquí de Barcelona. Quien hace el pago, puedes pagar en un solo pago, en 4 o en 8. Y luego, pues, ¿qué te llevas cuando decides hacer esta formación? Sobre todo una mirada nueva al duelo. Comprendes qué nos pasa con las pérdidas y te llevas más sentido del ser humano, ¿no? Porque morir nos vamos a morir todos y pérdidas vamos a tener todos, ¿no? Sobre todo descubres cómo la pintura es esta manera de estar contigo para sentir y sanar, ¿sí? Descubres mi método, que es un método sin juicio, sin tener que pintar bien, no hay que saber pintar, muchas veces lo hacemos con ojos cerrados y la pintura te lleva a comprender, a aliviar y a sanar mucho. Y también te ayuda a tener ese vínculo continuado con lo que has perdido o ayudarlo a transformar. Vas a conocer a Mónica Cuní, que es una experta, es doctora en psicología de la universidad y tiene muchos años de experiencia de acompañar a personas en duelo traumático y en duelos por suicidio y que es muy difícil de acompañar. Pues ella sabe mucho y da charlas y es muy buena. Y sobre todo, pues eso, te llevas esta herramienta de la pintura para conectar con tus emociones, porque el duelo es un momento de que todas las emociones están como mezcladas, como una espiral. Es un momento difícil de gestionar emociones. Y sobre todo están las tres desagradables muy unidas, muy compactas, ¿sí? La tristeza, la rabia y el miedo. Pues con la pintura todo eso se puede acompañar, ordenar y hacer más liviano. Y sobre todo, a mí es que esto es lo que me cambió mi manera de vivir, la nueva relación con la muerte y la pérdida. Una visión más amable, más humana y más cercana al amor y a la vida. Un espacio donde la vulnerabilidad
no nos asusta, sino que se honra, mostrarnos vulnerables. Es sagrado poderse mostrar así porque todos sentimos lo mismo. No hay ni mal ni bien aquí. Entonces aquí ves, te cuento que hay sesiones grabadas, sesiones por Zoom, las fechas de los Zooms, de los directos, hay dos o una al mes, depende, ¿ves? Hasta principios de junio. Y estos son los precios, ¿sí? Hay un solo pago de 1.333 que te llevas regalos, varias clases. Y luego, si quieres, puedes hasta hacer los pagos en 8 meses, ¿sí? Por 180 euros al mes. Y esto lo tienes para siempre, las grabaciones. Los contenidos os los he explicado un poco, es sobre todo la pintura, el duelo, cómo a veces la negación en la pintura es normal, en el duelo negar que ha sucedido es normal, todas las emociones que pasan ahí, cómo se puede pintar el dolor para transformarlo en amor. También cómo pintar puede ir bien para descansar, para aliviarnos y no estar siempre ahí, dale que te pego con la pérdida, porque cuando perdemos la mente se dispara y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces la pintura nos ayuda a ir al corazón, a amar y a transformarlo en abrirnos para la pregunta del por qué, transformarla en ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos pasa aquí? ¿Qué nos está pasando? Y poder vivir mejor, vivir más desde el amor. Y eso Mónica lo habla muy bien porque hay este capítulo de la espiritualidad y el duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando mi padre se murió, yo siempre había pensado que cuando te mueres y punto, y desapareces y se ha terminado todo. Pues va, se muere mi padre y yo no paraba de hablar con él, ¿sabes? Y de hacerle preguntas. Y encima pensaba, o yo oía que me respondía y decía, me estoy volviendo loca, que me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando? Pues mira, a mí nadie me dijo eso y me pasó con 24 años. Y Mónica esto lo recalca y le da toda la explicación científica, psicológica. Y de hecho hay una historia muy bonita que a mí me encantó, que fue un hombre, vivió algo como lo mío, de una pérdida de ser querido, y puso cuando no había los móviles, puso una cabina de teléfonos en su jardín. No sé si la conocéis esa historia, es muy bonita. Pues él hablaba, no sé si era su mujer que se había muerto, pues iba y hablaba con su mujer, así, ¿no? Pero la mujer se había muerto. Y, y él le iba muy bien, se aliviaba. Eso es lo que hace la pintura. Yo cuando pinto, hablo conmigo misma o con lo que he perdido y es una pasada lo que sucede ahí, es mágico. Pues resulta que este hombre empezó a invitar a gente con pérdidas para que usaran la cabina de teléfono para que hablaran con sus seres perdidos, con los seres que se habían muerto. Y bueno, hacían cola porque se dio cuenta y fue luego un estudio de cómo iba de bien poder tener esta relación continuada, ¿no? De hablar con tu ser querido que se ha muerto, pero que lo que no se muere nunca es el vínculo o la relación, ¿no? Saber eso nos da herramientas para acompañar también a las otras personas cuando tienen pérdidas, para dar ese espacio de espiritualidad, de que hay algo más, ¿no? Y porque además hay como señales. Yo lo siento a mi padre que de repente me viene y me ayuda en tirar para adelante y no sé, esto es mágico. Y de hecho Mónica Cuniño en sus estudios de psicología hicieron un estudio con una de las pérdidas más difíciles que es pérdida por tu hijo o tu hija, porque es la pérdida más difícil porque no es natural. Pues hicieron un estudio con las madres y padres que pudieron seguir adelante aún en la muerte de su hijo y los padres que no levantaban cabeza y que hacía diferente una cosa y la otra. Y Mónica en su estudio en la Universidad de Psicología de aquí de Girona vieron que los padres que levantaban cabeza y rehacían su vida y sentían a su hijo a todas horas eran los que tenían este vínculo espiritual, esta conexión con el más allá. Y que esto era la sanación, ¿no? Y por eso esta formación es tan bonita. Y, y aunque ahora mismo puede ser que no crees en la espiritualidad o en eso,
se puede abrir una puerta y se puede entrenar a escuchar esta habilidad. Igual que entrenamos a pintar desde las emociones y puede que no tengas ni idea y lo hagas, porque yo te acompaño y es fácil hacerlo así, pues igual con la muerte de un ser querido y poder sentir su ausencia presente. Así trabajamos en esta formación, ¿vale? Luego Mónica también da pautas de cómo acompañar el duelo en un niño en la infancia. Pues si un niño se le ha muerto el abuelo o los padres o quien sea, pues cómo hacer para acompañarlo bien, ¿no? ¿Qué pasa en el duelo de un niño? Y bueno, luego hacemos cierre. Y bueno, ¿quién puede participar? Pues todo el mundo interesado en este tema, en la gestión emocional y la pintura, personas que estén en duelo ahora mismo o que hayan tenido duelos, psicólogos, terapeutas, docentes, profesores, profesionales de la ayuda o personas que cuiden a otras, ¿no? Porque el cuidar también es esta energía de acompañar pérdidas. Y esto, sobre todo si tienes curiosidad, aunque no hayas tenido ninguna pérdida ni ningún duelo, pues para conocer más sobre él y cómo acompañarlo de una manera sana. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos algunos testimonios. Si vais a mi web, os lo podéis ver, que a María Ángeles Gaetano y algunos textos de otras personas que lo hicieron. Mirar, aquí está Mónica. Y podéis saber sobre ella, tiene libros escritos. Ana, hola Ana, ¿estás aquí? Ana la conoces mucho, ¿eh? A Mónica. Y aquí encontraréis clases donde pintamos. Si alguien está aquí y nunca ha pintado conmigo, aquí tenéis dos vídeos donde presentamos la formación, pero también al final pues os ofrecemos poder pintar sobre el duelo. Y hasta aquí, si decides entrar, ahora es el momento en un solo pago o en cuatro o en ocho. Y esto se hace pagos con tarjeta bancaria, con la Visa. Bueno, y es súper interesante este tema. Ojalá se pueda expandir a más personas, porque cuando una cambia en relación a la pérdida y a la muerte, vive mejor y también ayuda a cambiar a su alrededor. Bueno, espero que os interese, que os guste y hasta aquí la presentación de esta formación que vamos a hacer este año y creo que es hasta dentro de 2 años no vamos a hacerla más. Entonces, si estás dudando, yo te diría, entra aunque no la quieras hacer ahora o estés dudando, pero ahí la tienes, porque no sé cuándo la vamos a repetir y eso seguro que hasta antes de 2 años no. ¿Vale? Y si no puedes venir a los directos, no pasa nada. También tienes un grupo de WhatsApp si quieres estar y tienes el contacto conmigo y con Mónica por allí, con el grupo. Y bueno, y nuestra experiencia con Mónica es que pasar un duelo acompañada es mucho más agradable que pasarlo sola. Y que es difícil porque cuando estás en duelo grande quieres estar sola y que nadie te diga nada, pero que cuando encuentras otras personas que les pasa como a ti, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como no hay que hablar si no quieres, pues puedes estar ahí solo estando juntas. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por vuestra atención. Y si queréis conocer más a Mónica, en los vídeos de la web, allí ella cuenta su parte, la veis hablar, veis su energía, porque sí que es importante pues tener un feeling conmigo y con Mónica para vivir un proceso así o para aprender de eso. Como de cualquier cosa, ¿eh? Pero este es como un tema más frágil, ¿no? Más vulnerable, más sagrado.